Bueno, mis amados hermanos, en esta tarde vamos a continuar con las sesiones del Catecismo Menor de Westminster. Hemos llegado ya a la pregunta 37, pero antes de adentrarnos a la pregunta 37 me gustaría darles tres consideraciones iniciales antes de comenzar con nuestra pregunta. En primer lugar, con estas dos preguntas vamos a finalizar, Dios mediante, la pregunta 37 y la pregunta 38, vamos a finalizar la sección de soteriología. ¿Sí? Finalizamos la sección de soteriología, es decir, la sección del catecismo donde se nos habla acerca de la doctrina de la salvación, ¿sí? Pero este sector, ¿sí?, obviamente nos va a hablar del aspecto soteriológico de la salvación como tal, el fin de la salvación como tal, pero también vamos a encontrar, hermanos, ¿sí?, preguntas que tienen en relación con algo que se denomina escatología. Y específicamente escatología individual. La escatología es el estudio de las últimas cosas, ¿no? Pero dentro de la escatología hacemos una distinción. La escatología general, que tiene que ver con todo lo que va a suceder con la tierra, ¿sí?, y la escatología individual, que tiene que ver con el ser humano específicamente, ¿sí? Entonces, estas preguntas, si bien finalizan la sección de soteriología, también nos van a hablar acerca de la escatología individual, ¿sí?, específicamente del estado intermedio de las personas. Ahora bien, repasando nuestra cadena de la salvación, hoy vamos a finalizar esa cadena. Habíamos comenzado anclando esa cadena en la elección y predestinación eterna del Señor, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si nosotros no vamos a esbozar la salvación desde ahí, estaríamos diciendo que el llamamiento no está anclado al decreto eterno del Señor. Y al hacer eso estamos creando prácticamente un Dios mutable, un Dios que se va a acomodar a cómo el ser humano va a reaccionar. Y eso no es así. Claramente la Escritura nos señala que a los que antes conoció, también los predestinó, y ahí tenemos toda la cadena, ¿no? Recordamos, comenzábamos con la cadena entonces, con la elección y la predestinación. Ahí se ancla lo que es el llamamiento eficaz, claramente. Cuando hablamos de elección y predestinación, estamos hablando de antes de la fundación del mundo, antes de que el tiempo y la materia existan, solamente el decreto eterno del Señor, ¿sí? Luego viene a existir la creación, ¿sí? Los sucesos que pasan en el Edén no son accidentes, sino es parte del plan y propósito completamente soberano, pero también al mismo tiempo sabio del Señor. Y es en el tiempo aceptable que el Señor ha puesto llamar eficazmente a aquellos que había predestinado, ¿sí?, ha elegido en primer lugar y ha predestinado para que estén en Cristo. Los llama en determinadas épocas o edades en las cuales hemos venido existiendo, ¿no? Desde nuestros padres que cayeron en el Edén, sus hijos que han sido salvos por gracia, hasta el día de hoy. Luego, dentro de esa cadena veíamos la justificación, ¿no? ¿Cómo se nos imputa? La justicia de Cristo. La misma salvación, tanto para los del Antiguo Testamento que lo veían en un futuro, como dice la carta a los hebreos, que los saludaban a lo lejos, que veían a lo lejos que se iba a venir, ¿no? Pero también vemos ese aspecto en ellos. Y en nuestro caso lo mismo, la justificación, ¿no? Como Dios nos ve justos. Luego vimos que esa justificación nos va a llevar indefectiblemente ¿a qué? A la adopción. Si somos justificados, pues tenemos que pertenecerle ahora a alguien, ¿no? Vimos todo ese aspecto en las preguntas anteriores. Ya nuestro hermano en la sesión anterior nos habló acerca de la santificación, que obviamente si somos adoptados en la familia de Dios, es imposible que alguien no se santifique, porque le pertenece al Señor, es parte del cuerpo del Señor, y ha entendido que es parte de ese pueblo que el Señor ha escogido y ha predestinado en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿No es cierto? Y el día de hoy vamos a tratar la última cadena, por decir así, de la doctrina de la soteriología, de la doctrina de la salvación, de la soteriología, que sería la glorificación, ¿sí? Ahora, la glorificación, mis hermanos, como lo vamos a ver el día de hoy, prácticamente podríamos decir que se da en dos etapas, ¿sí? La primera etapa es la que corresponde a la pregunta 37, ¿sí? Si ustedes me acompañan, por favor, a la pregunta 37 en nuestro Catecismo Menor en esta tarde, que dice:
¿Cuáles beneficios de Cristo reciben los creyentes al morir? ¿Cuáles beneficios de Cristo reciben los creyentes al morir? Bien, vamos a pedir a nuestro hermano Bernardo si puede leer la respuesta, por favor. Pues, al morir, las almas de los creyentes son hechas perfectas en santidad y pasan inmediatamente a la gloria. Y sus cuerpos, estando todavía unidos a Cristo, reposan en sepulcros hasta la resurrección. Gracias, hermano. Dos cosas importantes acá, ¿sí? Primero que nada, comenzamos con la palabra al morir. Hermanos, el creyente que ha sido elegido, predestinado, llamado, justificado, adoptado, santificado, va a morir. ¿Sí? O sea, los que estamos acá, vamos a morir. Vamos a morir. Los días determinados por el Señor para cada uno de nosotros en esta tierra van a llegar a su fin en algún momento. ¿Sí? Vamos a morir. Vamos a morir. Pero ese no es el fin. Ahí no se acaba. Si bien ya no vamos a tener a ese nuestro hermano o hermana, ¿sí?, cantando, ya no vamos a escuchar su voz aquí en la iglesia. Ya no vamos a escuchar lo que canta. Ya no vamos a escuchar cuando nos pregunta cómo estamos. Ya no más. Ya no vamos a poder incluso tal vez hablar de dónde venía de su casa o a dónde iba, por dónde recorría. Ya no más. Pero hermanos, hablamos de beneficios. Hablamos de un beneficio muy hermoso que hay después de la muerte. La pregunta principal de todas las personas, al menos con las que ustedes pueden conversar, y obviamente lo llevan al campo de lo relativo, es ¿qué pasa después de la muerte? Y la respuesta común es nadie sabe. ¿Por qué? Porque nadie ha estado ahí y nadie ha podido volver, ¿no es cierto? Y si nadie ha podido estar ahí, bueno, ¿cuál es la conclusión? No se sabe. Pero hermanos, cuando nosotros hablamos de la vida después de la muerte, ¿sí?, toda nuestra explicación, por eso hemos leído todo el capítulo 15 de 1 de Corintios, toda nuestra explicación se va a derivar de la palabra de Dios. Y ahí está la pregunta: ¿cómo tú tienes la palabra de Dios en concepto? ¿Es realmente la palabra inerrante? ¿Es la palabra inspirada? ¿Es la palabra infalible? ¿O simplemente es una colección de libros y nada más, ¿no?, de respuestas o afectos religiosos de los hombres en las épocas pasadas? No, mis hermanos. Cuando nosotros hablamos de la resurrección, como vamos a hablar el día de hoy, tiene que ver netamente con lo que Dios nos ha revelado en su palabra. ¿Sí? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender que la Escritura es la que nos revela, ¿sí?, qué es lo que pasa después de la muerte. Pero específicamente, ¿qué es lo que pasa, con nuestra pregunta, con los creyentes cuando mueren? ¿Cuál es el beneficio de los creyentes cuando mueren? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? Bueno, en primer lugar, Filipenses 1:21 dice, para mí vivir es Cristo, pero esa segunda parte. ¿Qué es el morir para el creyente? Ganancia. ¿Sí? Es ganancia. Y siendo una ganancia, pues es algo que nos debería interesar. Es algo que nos debería llamar la atención. ¿O no vemos al empresario que pone su dinero en algún aspecto y va a buscar qué? Ganancia. Va a buscar un rédito. Y cuando haya ganancia, ¿cómo se siente? ¿Feliz o triste? Se siente gozoso porque ha conseguido, ¿sí?, el resultado de algo. Pero aquí estamos llevándolo a un nivel mucho más grande, más superlativo. Estamos hablando de los beneficios del creyente al morir. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, la ganancia que el apóstol Pablo nos habla en Filipenses 1:21, ¿sí?, que habla nuestro querido hermano Pablo, el apóstol Pablo, son los beneficios, ¿sí?, que nos va a hablar nuestra respuesta. Esa es la ganancia. Esos son los beneficios. ¿Bien? ¿Cuáles son esos beneficios? Bueno, nuestra respuesta se divide en dos partes. Los beneficios con respecto a nuestras almas. ¿Sí? Porque, a ver, leamos la respuesta. Dice,
Las almas de los creyentes son hechas perfectas en santidad y pasan inmediatamente a la gloria. Punto y coma. Y sus cuerpos, ahí esa es la otra parte de los beneficios. Y sus cuerpos, estando todavía unidos a Cristo, reposan en sus tumbas hasta la resurrección. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Palabras clave, 2. Alma y cuerpo. Tanto tu alma, amado hermano, y tanto tu cuerpo tienen beneficios en el momento que vas a morir. En el momento que vamos a morir. Veamos cuáles son los beneficios con respecto a nuestras almas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? Porque conocemos claramente que el hombre, al ser creado a imagen y semejanza de Dios, creado del polvo de la tierra, y con el soplo del Señor, del aliento de vida, es un ser, como nuestro hermano nos enseñaba en series anteriores, o sesiones anteriores, un ser dicótomo. Un ser que tiene cuerpo, físico y alma, que están inseparablemente unidos, ¿no es cierto? ¿Cuándo se separan? En la muerte, ¿sí? Ahí se separan, ahí es cuando se separan. Por eso no encaja, hermanos, la postura tricótoma, ¿no es cierto? Porque si dijéramos que el cuerpo, o sea, el ser humano es cuerpo, alma y espíritu, yo les pregunto, al morir, ¿qué pasa? ¿Tu alma va? ¿Tu espíritu va? ¿Dónde va el espíritu? ¿Dónde va el alma? ¿Qué pasa? Entras en un meollo al cual no puedes responder y no pueden responder. Por eso es así de sencillo. El Señor toma de la tierra, forma a Adán, da aliento de vida y ese aliento de vida prácticamente es su espíritu, ese ruach o neuma también, o alma, que es lo mismo. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cuáles son los beneficios para nuestras almas o nuestros espíritus cuando morimos? Bien. En primer lugar, bueno, vamos a ver dos cosas aquí. Veamos que los beneficios del creyente al morir son tanto para el alma como para el cuerpo. En un momento lo vamos a desarrollar eso. Para el alma, vamos a ver en primer lugar, ¿sí? En primer lugar, que vamos a ser hechos perfectos en santidad. Eso dice la respuesta. Seremos perfectos en santidad. ¿Y ahora qué quiere decir esto? Vamos a ser hechos perfectos. Eso dice nuestra respuesta. Las almas de los creyentes son hechas perfectas en santidad. Bien, ¿qué significa esto? Dos cosas. En primer lugar, nuestras almas, ojo, no se olviden, estamos en el alma, van a ser limpias de toda contaminación. ¿Sí? De toda contaminación. Es decir, no vamos a tener, nuestras almas van sin pecado a la presencia del Señor. ¿Y por qué esto tiene que ser así, hermanos? Porque Dios es santo. Él no va a permitir en un momento ni un ápice de pecado. Entonces, para que nosotros podamos pasar a la presencia del Señor, eso es lo que dicen, ¿no? En un funeral de un creyente, que este hermano ha pasado a la presencia del Señor. O sea, estar frente a Cristo, estar frente al Señor. Y para estar frente al Señor tenemos que estar limpios. ¿Y cómo es que estamos limpios? Volvemos a esbozar toda la cadena y nos encontramos que Cristo es nuestro todo en todos y por todos. ¿Sí? Sus méritos. Eso es lo que nos ha limpiado, ¿no? Y somos limpios de toda contaminación. Si ustedes me acompañan, por ejemplo, a Apocalipsis 21, 27. Apocalipsis 21, 27. Y leemos, la palabra del Señor dice, no entrará en ella cosa inmunda, ¿sí? O que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Pregunta, ¿cuándo se ha escrito este libro? Antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Es hermoso. O sea, esa cadena de la salvación, hermano, si tú estás en Cristo y realmente
te has visto como eres delante, te has conocido delante de Dios como Dios te ve como un vil pecador y que mereces el infierno, pero Él te ha rescatado y ahora estás en Cristo. Ese plan, ¿sí? ese tu nombre que estaba inscrito antes de la fundación del mundo, es evidente ahora y va a ser evidente para más adelante. Entonces, el alma es hecha, dice, perfecta en santidad, es decir, limpia de toda contaminación para poder ingresar a la presencia misma del Señor. En segundo lugar, ¿sí? En segundo lugar, nuestras almas van a ser hechas conforme a la imagen de Cristo. Rectas conforme a la imagen de Cristo. ¿Sí? Si me acompañas a Efesios 4:13, y le vamos a pedir a nuestra hermana Andrea si puede leer Efesios 4:13. Nuestras almas, gracias hermano, nuestras almas al momento del morir, entonces en primer lugar se benefician de ser perfectas en santidad, es decir, rectas. ¿Y eso qué quiere decir? Limpias de toda contaminación para poder entrar a la presencia de Dios. Y en segundo lugar, rectas, conforme a la imagen de Cristo. Nuestras almas se conforman a la imagen de Cristo. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque nuestra unión con Él hace que esto suceda. ¿Sí? Ahora bien, ese es el primer beneficio para el alma, ser perfectos, somos hechos perfectos en santidad. Y en segundo lugar, ¿sí? En segundo lugar, ¿qué va a pasar con nuestra alma después de morir? ¿Qué beneficio más tenemos? Vamos a entrar inmediatamente en la gloria. ¿Sí? Inmediatamente en la gloria. ¿Qué quiere decir eso? Primero que nada, hermanos, la doctrina cristiana del estado intermedio jamás enseña tres cosas. ¿Sí? Número uno, la que es bien supersticiosa en nuestro medio, que las almas van vagando por ahí, ¿no? Que el alma recorre todo el camino cuando muere, de todo lo que ha recorrido en su vida y luego pasa. O sea, eso es superstición, porque la Escritura jamás habla de eso. ¿Bien? Ahora, si nuestra mamá, abuelitos y demás nos han contado eso, no, su palabra no es inspirada por el Señor, la Biblia lo es. Entonces tenemos que apegarnos a lo que dice la Escritura. Ahora bien, hay tres cosas que hay que desechar, ¿sí? Señalando esta palabra inmediatamente, como lo vamos a hacer en un momento. Tres cosas que hay que desechar, tres doctrinas que realmente confunden a los cristianos y son enseñadas por sectas en la actualidad. Tres doctrinas. La primera, que es la aniquilación del alma, ¿sí? O el aniquilacionismo. Gracias, hermano. Aniquilacionismo, ¿sí? Esta doctrina, ¿qué es lo que enseña? Que al momento en el que mueres, tu alma es destruida, ¿sí? Tu alma es destruida, es aniquilada literalmente, para volver a ser creada después, si es que hubiera una situación. Y ahí, ¿qué hacemos? Desconectamos la resurrección, porque Cristo, y ahí está el más grande ejemplo, ¿no? Cristo cuando murió, ¿será que se aniquiló por completo y se creó un nuevo Cristo? No. Ojo, ¿sí? Entonces, esa es la primera doctrina la cual debemos desechar, porque la Escritura no enseña eso. Muchos se basan en pasajes, ¿sí?, que están en el libro de Proverbios, pero nunca olvidemos esto, hermanos. El libro de Proverbios es un libro sapiencial. Es un libro con un género literario que no es como el Génesis. El Génesis es histórico, o sea, lo que dice ahí es lo que ha pasado. Pero, por ejemplo, en Proverbios, que es un libro sapiencial, es un libro el cual no es histórico, sino es poético también al mismo tiempo. No podemos tomar las cosas así, a priori, para aplicarlas como si fuera algo histórico. ¿Me entienden?
Por eso, dice la Escritura, justamente en Proverbios, instruye al niño o al joven cuando es pequeño y cuando sea grande no se va a apartar del camino. Eso dice, ¿no es cierto? Entonces, ¿eso te está asegurando que el niño va a ser creyente? Entonces, ¿que la Escritura está mintiendo? ¿Me entiende? Caemos en errores como esos. Caemos en errores como eso. Entonces, muchos esbozan la doctrina de la aniquilación del alma a partir de ahí, y eso es algo erróneo. En segundo lugar, otra doctrina que debemos desechar a priori, ¿cuál es? El sueño del alma, o también que se denomina la psicopaniquia. Por ejemplo, estas dos doctrinas intercambiablemente, incluso podría decir, son enseñadas por las dos grandes sectas más grandes que hay en nuestro país, los Testigos de Jehová y los Adventistas. ¿Sí? Por ejemplo, el sueño del alma dice que cuando tú mueres, tu alma se queda pegada a tu cuerpo y está ahí, hasta el momento de la resurrección. ¿Sí? Ahí. Pero tampoco hay base bíblica para eso. Y si ellos sacan base bíblica, es una vez más ignorando el género del libro en el cual fue escrito. Y finalmente, el famoso purgatorio, ¿sí? Que es la otra tercera doctrina que tenemos que desechar, del estado intermedio. ¿Bien? ¿Por qué? Porque uno de los beneficios del creyente al morir para con su alma, en primer lugar, es ser hechos perfectos en santidad, dice, para estar libres de toda contaminación, rectos conforme a la imagen de Dios, y para estar en segundo lugar inmediatamente. O sea, en ese mismo momento que el creyente muere, hermanos, ¿qué pasa? Su alma es llevada al Señor. ¿Sí? Es llevada al Señor. Eso es lo que pasa, eso es lo que dice la Escritura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ir inmediatamente a la gloria, es decir, a la presencia misma del Señor, nos va a hablar de tres cosas muy hermosas. Pasar a la gloria, primero vamos a hablar de un lugar glorioso. Ahí vamos, a un lugar glorioso. ¿Sí? A un lugar glorioso. Ese lugar glorioso, ¿saben qué es? Es la casa del Padre. Es el cielo mismo. Acompáñame a Juan capítulo 14, versículo 2. Juan 14, 2. Y si nuestra hermana Nair puede leer, por favor, Juan 14, 2. Bien. Gracias, hermano. Juan 14, 2. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Gracias, hermana. Entonces, inmediatamente, ¿dónde vamos? A la casa del Padre. ¿Quién ha dicho eso? ¿Algún apóstol tal vez? Ha sido el mismo Cristo quien nos dice eso, que Él ha ido, que Él iba a ir a ese lugar, a preparar lugar para nosotros. O sea, inmediatamente vamos a un lugar glorioso, porque Dios es glorioso, ¿sí? Pasamos inmediatamente a la presencia de Dios, hermanos. En segundo lugar, ¿sí? No solamente vamos a ir a un lugar glorioso, ¿sí? ¿De qué consiste pasar inmediatamente a la gloria? Sino que vamos a una compañía gloriosa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que pasamos a la compañía gloriosa de Dios mismo. O sea, pasamos a la presencia de Dios, hermanos. Dios está ahí con las almas que están limpias de toda contaminación, rectas conforme a la imagen de Cristo, están con el Señor, se encuentran con el Señor. Y saben, está el Señor en primer lugar ahí con esta alma del creyente que se ha beneficiado de entrar a la presencia misma de Dios, pero así también se encuentran los ángeles.
Y también se encuentran los hermanos que ya han partido. ¿Sí? Entonces, nos vamos a encontrar, claro que sí. Nos vamos a encontrar. Por ejemplo, Hebreos capítulo 12, versículo 22. Si me acompañan para leer, por favor. Hebreos capítulo 12, versículo 22. Dice la palabra del Señor: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, escuchen, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, eso es lo que hablamos hace rato, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces nos pasamos inmediatamente a un lugar glorioso que es la casa del Padre, ¿sí? Una morada llena de gloria, hermanos, porque Dios mismo está ahí. Pero también pasamos a estar acompañados de Dios mismo, de los ángeles, de la miriada de ángeles que acabamos de leer, pero también de aquellos santos que ya están con el Señor, ¿sí? Y en tercer lugar, hermanos, pasamos a un estado glorioso. ¿Sí? A un estado glorioso. ¿Qué significa esto? A un estado en el cual tenemos un bendito descanso, ¿sí? En el cual vamos a descansar. Entramos al reposo de Dios, ¿sí? ¿Te has puesto a pensar, cada vez que nosotros exhortamos, no nos vamos a cansar de este púlpito a hablarles sobre el día del Señor, honrar el día del Señor, guardar el día de reposo? Es esto. Tarde o temprano tú te vas a morir, yo me voy a morir. Pero realmente nosotros tenemos ese día de descanso en el cual tenemos todas las gracias, aunque aún todavía terrenales, pero nos gozamos en eso. Mira esta aplicación de corta. Si tú tienes el día del Señor en poco, ¿sí? No sé de qué descanso, no sé de qué reposo me hablas en el futuro. En cierta forma es como que tú quisieras seguir trabajando, poniendo obras donde ya no debería haber obras. Porque en el reposo, en el estado glorioso donde nuestra alma va a estar después de la muerte, vamos a reposar, dice. Acompáñenme, justamente Hebreos nos habla de eso. Hebreos 4:9. Hebreos 4:9. Dice: por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, ¿qué dice? También ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. El día de reposo, hermanos, no es algo que simplemente nosotros queremos molestarles o ponerles... No. Si tú estás por ese lado, has perdido el enfoque, no tienes en alta estima lo que va a ser después. Porque despierta, vas a morirte. Va a haber el día que tu corazón ya no va a latir, tu respiración ya no se va a poder sobrellevar. Y a veces ignoramos eso, ¿no? Pareciera que así con este cuerpo ahorita vamos a seguir siendo inmortales. No, hermano, no nos equivoquemos, no es así. Unas cuantas aplicaciones para pasar a los beneficios con respecto a nuestros cuerpos, porque ahorita estamos solamente hablando con los beneficios con respecto a nuestra alma. ¿Qué va a pasar con nuestro cuerpo? Algunas cuantas aplicaciones. Hermanos, la importancia, escucha esto, la importancia de la santificación y su existencia, ¿sí? O sea, si tú te estás santificando ahora, habiendo sido llamado, justificado, adoptado, santificado, claramente es un prerequisito para el gozo de estos beneficios de tu alma. Porque alguien que dice que yo conozco a Cristo, pero no se está santificando,
ya ha roto una cadena, un eslabón de la cadena. Y roto un eslabón no es una cadena. ¿Sí? Así que aquel que dice que tiene a Cristo como su Señor y Salvador, pero vive como le da la gana, no se está santificando, porque el proceso de santificación es esto. Empezar a preparar nuestras almas para este lugar. ¿Sí? Si no lo estás haciendo, obviamente, pues hay algún problema ahí de entendimiento. O no has caído en cuenta realmente qué es la salvación como tal. Si quieres que tu alma goce de estos beneficios, analiza tu vida. Si realmente has sido llamado eficazmente, si has sido justificado, si has sido adoptado, y por el poder del Espíritu Santo te estás santificando. ¿Sí? Esto es importante porque ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué yo le hablaría esto a una persona que dice que cree en Dios y quiere irse al cielo? ¿De qué? Si ignora la justicia de Cristo, ignora todo. No entiende. Para él esto no es beneficio. ¿Sí? No lo es. ¿Para ti qué es? Segundo, el creyente, hermanos, debe vivir a la luz de esta verdad diariamente. Diariamente. ¿Por qué? Porque en primer lugar, hermanos, nos va a consolar y animar en dos estados que el hombre siempre está: depresión y ansiedad. ¿Sí? Esto es lo que nos va a ayudar. Por ejemplo, si nuestra hermana Yandira puede leer Romanos 8:18, por favor. Romanos 8:18. Escuchen lo que dice la palabra del Señor. Romanos 8:18. Así dice la palabra del Señor. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Eso. ¿Vieron? Si nosotros nos concentramos en esto, hermanos, la gloria venidera, ¿sí? Las aflicciones que vivamos o que pasemos no son nada. Ustedes bien saben, la depresión es preocuparse y no salir de lo que ha pasado. Tratar de cambiar el pasado, eso no se puede. ¿Sí? Eso no se puede. Ya pasó. ¿Y qué es la ansiedad? Preocuparse por el futuro. No, hermanos. Tanto lo que hemos pasado, que son tribulaciones, que son cosas que estaban puestas para nuestra santificación, y lo que vamos a pasar todavía, ¿sí? Dice que ambas no se comparan con la gloria que ha de venir. Entonces el creyente, esta doctrina, este es un hermoso consuelo para tu alma, ¿no es cierto? Es un hermoso consuelo. Y, ¿saben? Revisando esto realmente, uno se pone a pensar que en la obra del Señor, ¿sí? No hay jubilación, porque la jubilación prácticamente va a llegar a ser el estado de descanso eterno, glorioso. Ahí vas a reposar. ¿O es que tú has visto a un jubilado quieto? No, ¿verdad? No, hermanos, la obra del Señor continúa. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: te insto a que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. ¿Sí? Esto nos anima a seguir trabajando, ¿sí? Para ese futuro descanso en un estado glorioso. Hay trabajo por hacer. La mies es mucha, hermanos. Hay trabajo por hacer. Y finalmente, hasta acá, hermanos, les invito a desechar esas doctrinas de aniquilación del alma, ¿sí? De psicopaniquia, que es el sueño del alma, y del purgatorio, porque no traen absolutamente nada de consuelo y nada de ánimo. ¿Sí? Si alguna vez nos dicen, porque somos amileniales, que somos, no sé, ¿qué nos dicen, hermano? Pesimistas, pues no es así. Somos totalmente optimistas, porque vamos a esto, hermanos. ¿Sí? Vamos a esto. Pesimista sería decir: no hago nada porque mi alma se va a aniquilar, o yo no voy a recordar nada,
o me voy al purgatorio y voy a ver ahí qué va a pasar, cómo voy a purgar todavía los pecados para poder entrar al cielo. No es así. No, hermanos. Pero bien, pasemos rápidamente. Y hemos visto los beneficios para el alma, porque nuestra respuesta consta de dos partes, ¿no es cierto? Que inmediatamente los cuerpos son santificados y pasan a la presencia del Señor. Las almas. Ahora veamos cuáles son los beneficios para el cuerpo. Y esta es una doctrina muy descuidada. Hablamos mucho del alma, ¿no es cierto? Pero no hablamos del cuerpo. ¿Qué va a pasar con mi cuerpo? Escucha lo que Thomas Vincent dice con relación a este punto. Escucha, por favor. Dice, los cuerpos de los creyentes, en el momento de su muerte, escucha, todavía están unidos a Cristo. Porque aunque la muerte por un tiempo separa sus almas de sus cuerpos, sin embargo, la muerte no puede separar a Cristo de ninguno de los dos. Pero así como, y escucha esto, cuando Cristo murió, su unión hipostática o personal, ¿no?, aún permanecía, estando su naturaleza divina unida tanto a su alma en el cielo como a su cuerpo, como a su cuerpo en la tumba en la tierra. Así, cuando los creyentes mueren, su unión mística con Cristo aún permanece. Y Cristo está unido tanto a sus almas, con Él en la gloria, como a sus cuerpos, que son sus miembros, aun cuando se pudren en la tumba. Hermanos, nuestros cuerpos, aunque deshechos, nunca son separados del cuerpo de Cristo. Nunca. Sacaron de la tumba a John Wycliffe, lo quemaron, lo botaron al río. ¿Y saben por qué quemaban a los cristianos en la antigüedad? Porque ellos pensaban que no iban a poder resucitar. Pero ni eso lo detiene. Nuestros cuerpos están unidos perfectamente al cuerpo de Cristo. 1 Corintios 6:15 dice, ¿o no sabéis que nosotros somos el cuerpo de Cristo? Ahora, ¿hasta cuándo vamos a reposar en nuestras tumbas, hermanos? ¿Qué dice nuestra pregunta? ¿Hasta cuándo vamos a estar en nuestras tumbas? Dice, sus cuerpos están todavía unidos a Cristo, reposan en sus tumbas hasta la resurrección. Hasta la resurrección. Ahora, preguntas muy interesantes. ¿Resucitaremos en nuestros propios cuerpos? Sí. Sí, hermanos, sí. Ya que si no fuera así, como les he dicho hace un momento, no se llamaría resurrección, sería nueva creación. Y eso no es así. Ya les he presentado el ejemplo de Cristo. Incluso hay un pasaje en el libro de Job, capítulo 19, versículo 26, ¿sí?, que es la esperanza que Job tiene. ¿Sí? Job capítulo 19, versículo 25 y 26, incluso 27 más. Dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne, he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Tu propio cuerpo, ¿sí?, va a ser resucitado. Ahora, ¿nuestro cuerpo va a diferir al que tenemos ahora? Escucha esto. No en cuanto a sustancia y esencia, porque somos seres humanos, somos creados. No nos vamos a convertir en Cristo, no. En cuanto a esencia, hermanos, ¿sí?, y en cuanto a sustancia, vamos a volver a esto en nuestros cuerpos, ¿sí? Pero en sus cualidades no. ¿Sí? En nuestras cualidades de ahora, ¿cómo somos? ¿Somos inmortales? No, somos mortales. He comenzado el desarrollo de esta pregunta diciéndoles que todos vamos a morir, ¿sí?, pero que el morir es ganancia, ¿no es cierto?
Pero nuestro cuerpo resucitado va a ser inmortal. Nuestro cuerpo ahora, ¿qué dice Pablo en Romanos 7? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero ¿qué va a pasar en la resurrección? Nuestro cuerpo, ¿sí?, va a ser limpio de pecado. ¿Sí? Ya no va a ser lo mismo. Entonces, en sustancia y en esencia vamos a ser los mismos, ¿sí? Pero en cualidades, no. Ahora, ¿qué pasa? Y esta parte es interesante, porque para el cuerpo hemos visto que nuestro cuerpo está unido, ¿sí?, a Cristo, aún en la muerte. ¿Sí? Nuestro cuerpo está unido aún en la muerte. Voy a colocar eso acá. Aún en la muerte. Estamos unidos a Cristo. ¿Sí? Aún en la muerte. Nuestros cuerpos siguen unidos a Él. ¿Bien? Pero, ¿qué pasa con aquellos que no son de Cristo y mueren? ¿Será que van a recibir algún beneficio? Ninguno. Son encerrados, hermanos, en las prisiones del infierno, donde se llenan de horror y angustia, y acompañados de aquellos demonios que han caído y son retenidos hasta el día del gran juicio final. Mucha gente dice, cuando hablamos del infierno, por ejemplo, es una doctrina para asustar. Ojalá se asustaran. De verdad, ojalá se asustaran. Ojalá dijeran, eso es grave, porque me va a pasar a mí. Pero son tan impíos, tan inicuos, que se hacen la burla de eso. ¿Sí? La doctrina del infierno debe ser predicada, hermanos, porque enseña la Escritura. ¿Y qué pasa entonces con las almas? ¿Sí? ¿Qué pasa con los inicuos al morir? Con sus almas. Van al infierno y están ahí. ¿Cuántos de los que están en este momento en el infierno, gritando, queriendo arrepentimiento, que ya no existe tal cosa, o renegando, es decir, crujiendo sus dientes ahí abajo, no quisieran tener una oportunidad como la que nosotros tenemos ahora? Y no la van a tener nunca más. Nunca más. Hermanos, en la fe, sí, primero al incrédulo, el tiempo de aferrarte a Cristo es hoy, ya que sin Él jamás vas a gozar de ningún beneficio al morir, solo horror y calamidad. Imagínate, mucha gente piensa que se va a ir al cielo, pero una vez más traigo esto, ignora toda la cadena de la salvación. Y cuando el cristiano empieza a querer hurgar la cadena, creo que esto mejor es así, creo que... No, hermanos, eso no se puede hacer. Esa cadena es de oro, que no se puede cambiar. ¿Sí? No podemos hacer eso. Mi estimado incrédulo, si tú no vas a estar aferrado a Cristo ahora, hoy, como dice el apóstol y también el Señor, si oyes hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón, porque puede ser que ya no tengas más oportunidad. Pero a mis hermanos, ni siquiera nuestro cuerpo, que va a ser comido por gusanos, o tal vez profanado, no sabemos, es abandonado por el Señor. Ahora yo te hago esta aplicación para pasar a la próxima pregunta. Si ni aún estando muertos, nuestros cuerpos son abandonados por el Señor Jesucristo, ¿cómo somos capaces algunas veces de pensar que en la vida nuestro Señor nos abandona? O sea, en la vida física ahora, en este tiempo, Él no nos va a abandonar.
Y la palabra es recurrente del Antiguo Testamento, ¿no? No temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios, que estoy contigo. Una y otra y otra y otra vez. ¿Sí? Pasemos a la pregunta 38 rápidamente. Pregunta 38. Hemos visto cuáles son los beneficios del creyente al morir, pero ahora veamos cuáles son los beneficios del creyente al resucitar. En la resurrección, mejor voy a poner. ¿Cuáles son los beneficios del creyente en la resurrección? Dice la pregunta, ¿cuáles son los beneficios de Cristo, ¿sí?, reciben los creyentes en la resurrección? Hermana Verónica, ¿tienes las preguntas tal vez por ahí? Por favor, la respuesta. Los creyentes levantados en gloria en la resurrección serán públicamente reconocidos y absueltos en el día del juicio y entrarán en una perfecta bienaventuranza en el pleno goce de Dios por toda la eternidad. De las mejores noticias que puedes escuchar, ya sea en la tele o en el contexto familiar, no creo que supera aquello que nuestra hermana acaba de leer. ¿Sí? No. Si en la muerte tenemos beneficios, imagínense la resurrección. En la resurrección, hermanos, primero que nada, la cadena de salvación se completa. ¿Sí? La glorificación en esos sus dos estados o etapas, por decirlo así, se llega a completar. ¿Sí? La glorificación será finalmente realizada en su totalidad. Son 3 los beneficios, hermanos, que nos habla nuestra respuesta aquí en el Catecismo, que acompañan en la resurrección. El primer gran beneficio, esto es hermoso, resucitar en gloria. ¿Sí? Resucitar en gloria. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a volver a nuestros cuerpos, ¿sí? Vamos a volver a nuestros cuerpos, pero sin pecado, ni enfermedades, ni más muerte. Miren, Filipenses 3:21, si podemos leer en la palabra del Señor. Filipenses 3:21, dice la palabra del Señor, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Hermanos, el cuerpo que tenemos ahorita es de humillación, ¿sí? Porque estamos en pecado y en miseria. Ese es nuestro estado aquí, en el cuerpo, ¿sí? Dice, va a transformar el cuerpo de humillación nuestra, ¿para qué dice? Que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es decir, vamos a resucitar en gloria, a semejanza suya. Y no solamente eso, ¿sí?, sino que nuestro cuerpo va a ser espiritual, va a ser fuerte, saludable, incorruptible, inmortal, hermoso y glorioso, así como el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Así como el cuerpo de Cristo. Lo hemos leído en 1 Corintios 15. Entonces, resucitar en gloria, ¿qué significa? Que vamos a volver a nuestros cuerpos, pero estos sin pecado, sin enfermedades y sin muerte. Algunos de acá tenemos dolencias de enfermedades que nos van a acompañar. ¿Y qué enfermedades más vendrán encima de eso? En la resurrección eso ya no va a haber. Ya no va a haber. Realmente meditar en estas doctrinas no solamente hace emocionar, sino que te llena de esperanza y gozo en el corazón, de saber que esto, ¿sí?, no es una charla motivacional, sino que es la realidad que Dios ha revelado en su palabra. ¿Sí? No te estoy diciendo todo esto para que te sientes campeón, no, en absoluto. Te estoy diciendo todo esto porque el Señor dice en su palabra. Y si tu corazón arde, se siente realmente conmovido y
agradecido con el Señor por todos estos beneficios. Porque, a ver, yo te pregunto, ¿quiénes somos nosotros para tener beneficios de parte de Dios? Pero el Señor nos promete beneficios. ¿Vieron lo agradecidos que debemos estar con Él? ¿Qué beneficios más vamos a tener en la resurrección? Segundo, beneficios en el día del juicio. ¿Sí? Beneficios en el día del juicio. Aquí vamos a ver varias cosas, hermanos, porque es muy importante revisar esto. Vamos a ser reunidos por los ángeles. Eso dice el Señor. Mateo 24, 31. Dice que Él va a mandar a sus ángeles y de los cuatro puntos cardinales, va a llamarnos a todos y nos va a reunir, hermanos. Sí, nos va a reunir, hermanos. En segundo lugar, ¿qué beneficios vamos a tener en el día del juicio? Vamos a ser arrebatados todos juntos para recibir al Señor en el aire. ¿Sí? Y esto es importante. Escucha, acabo de decirte beneficios en el día del juicio. Hoy en día tenemos una gran cantidad de hermanos que hablan acerca del rapto, ¿no es cierto? Hablan acerca del arrebatamiento. ¿Para qué? Para que no pase los 7 años de tribulación acá, que eso se denomina dispensacionalismo. La Escritura jamás nos habla de eso. Porque si tú me acompañas a donde está esta doctrina, Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Y qué dice al final? Esta parte es importante. Y así estaremos, ¿qué dice? Siempre con el Señor. El dispensacionalismo en cierta forma enseña en alguna de sus ramificaciones que aquellos que van a poder subir no van a ser arrebatados al momento que pasen los 7 años de tribulación, y cuando volvamos con Cristo a los 1000 años que ellos lo llaman de una forma literal y terrenal, van a empezar a reproducirse niños acá, incluso van a poder ser engañados. Es todo un embrollo. Por eso, cuando hablamos de esto, estamos hablando del día del juicio final. ¿Sí? Cuando el Señor retorna, por eso, esos son los beneficios de los creyentes que van a recibir en la resurrección, que está ligada con el día del juicio final. Bien, no se olviden eso. ¿Qué beneficios más tenemos para el día del juicio? Los que vamos a estar con el Señor, ¿sí? O tal vez no, vamos a estar todavía por acá. ¿Cuál? Vamos a ser colocados, hermanos, a la diestra de Cristo. Mateo 25, 33 dice que Él va a separar a las cabras de sus ovejas y las va a poner a su derecha. Ahora mira, Cristo, ¿dónde se encuentra en este momento? A la diestra del Padre. No es que Dios tenga, o sea, el Padre tenga una derecha, ¿sí? No, sino que se refiere a un estado de beneficio. ¿Sí? El estado de beneficio nuestro va a estar a la diestra de Cristo en el día del juicio. Cuarto, vamos a ser absueltos de la culpa real del pecado, hermanos, en ese día. ¿Sí? Cristo va a ser nuestro abogado en ese día. Cristo va a ser nuestro defensor. Vamos a ser absueltos en el día del juicio, hermanos. Mateo 10:32 nos habla acerca de eso. Vamos a ser invitados, hermanos, a tomar de la gran herencia ganada por Cristo. Acompáñame a Mateo 25:34. Mateo 25:34.
Dice la palabra del Señor, entonces el rey dirá a los de su derecha, ahí está, ¿no es cierto? Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros, ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Ese beneficio vamos a tener en el día del juicio, hermanos. Pero también vamos a tener el beneficio de sentarnos con Cristo para juzgar a los ángeles y a los impíos. Acompáñenme a 1 Corintios 6. 1 Corintios 6, versículos 2 y 3. Escucha lo que dice. Pablo nos dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Versículo 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo de que en el día del juicio final nosotros vamos a estar a la diestra de Cristo, ¿sí? Ejerciendo juicio claramente por los méritos de Cristo, a los ángeles caídos y a los impíos. Y aquí hay un detalle muy fuerte. Es más probable y tal vez seguro que tú veas a un familiar al otro lado. ¿Y sabes cuál va a ser tu reacción, como dice la Escritura? De alabanza al Señor, porque va a otorgar su justicia. Eso es fuerte, pero es así. Así va a ser. Ese es un beneficio que tienen los creyentes en el día del juicio. Pero no solamente hay beneficios, y en tercer lugar, en el día del juicio, ¿sí? Sino hay beneficios en la eternidad. Por fin vamos a experimentar la eternidad. Cuando te ha predicado el Evangelio y te han dicho Cristo nos da vida eterna, tú has creído, pero tú has experimentado qué es la eternidad. Nadie lo ha hecho. Pero aquí nosotros vamos a experimentarlo de una forma positiva. En la eternidad, hermanos, vamos a gozarnos en la gloriosa presencia de Dios para siempre. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, dice Apocalipsis 21:3. En la eternidad, hermanos, nos vamos a gozar de la visión beatífica, de ver a Cristo por siempre, jamás. En la eternidad, hermanos, nuestra felicidad va a ser eterna. Nuestro gozo va a ser eterno. Pero finalmente, hermanos, ¿qué va a pasar con los impíos? Sus almas impías se van a unir a sus cuerpos para una inmortalidad de tormentos y miserias eternas. Van a ver, hermanos, estos impíos con horror al Señor venir. A tal punto, como dice Apocalipsis, caigan los montes, tráiganos tierra, porque nadie puede soportar. Y estos van a ser juzgados y condenados al infierno, donde van a ser castigados con cuerpo y alma por toda la eternidad. Para finalizar, dos aplicaciones. Primero al impío, aquel que tal vez va a escuchar este video, o incluso tal vez desea ser parte de la iglesia y aún todavía no ha entendido las cosas esenciales. ¿No ves en la sentencia en la cual ya te encuentras? ¿Sí? ¿No ves cuál es tu realidad? ¿Cuál es el punto tan profundo en el cual tú te encuentras, que es el infierno mismo,
el cual te está saludando? Oh impío, ¿no te das cuenta? ¿No ves que si tú dices esperar todavía un tiempo y mueres y vas a resucitar sin Cristo, ¿qué va a hacer de ti? No vas a conocer nunca más misericordia, ni gracia, ni amor. Solo justicia, justicia, justicia. Eso es el infierno, hermanos. Dios siendo justo, justo, justo. Pero a mis hermanos, última aplicación, ¿sabes? Idelette, la mujer de Juan Calvino, cuando iba a fallecer, sus últimas palabras, ¿saben cuáles fueron? Oh bendita resurrección. Es lo último que ha dicho. ¿Sí? Y creo que si uno realmente vive a la luz de esto, vive meditando claramente que la felicidad, o sea, el gozo real está en la eternidad. ¿Te imaginas ver al Señor? ¿Alguna vez te has puesto a pensar eso? ¿Te imaginas ver a Cristo? El Cristo glorificado, el Cristo que aparece en Apocalipsis 1. ¿Sí? ¿Te imaginas cantar con los hermanos y los ángeles en el cielo? Estar gozoso en el reposo del Señor que no va a parar. Y te imaginas ya no sentir dolor ni miedo a la muerte. Esa es nuestra esperanza. Oh bendita resurrección. Por eso Pablo dice, si la resurrección no existe, vana es nuestra fe. En vano estaríamos haciendo estas reuniones. Por eso la doctrina de la resurrección. Y por eso cuando se sella, hermanos, esto, y con esto finalizo. Cuando vemos esa cadena del Ordo Saluti, ¿sí? Desde la elección y predestinación y la glorificación final, si todo realmente grita para el cielo, Soli Deo Gloria. Solo para Dios la gloria. Y nosotros somos beneficiarios de eso, solamente por gracia y misericordia. En la voluntad del Señor, la próxima sesión vamos a ahondar un poco más. Les hemos exhortado en esta noche acerca de la santificación. Que si realmente vamos a ser beneficiarios, deberíamos estar observando nuestra santificación. ¿Será que Dios nos ha dejado algo? Tal vez puntos específicos de cómo vivir para su gloria. Desde la próxima sesión vamos a ver los mandamientos del Señor. Que el Señor bendiga su palabra.